En el segmento siguiente elaboramos un blend, el único blend de Mendel, que es un vino en el que asociamos el Malbec con el Cabernet Sauvignon. A mí me encanta, me gusta muchísimo la combinación entre estos dos cepajes. ¿Por qué? Porque el Cabernet Sauvignon es una variedad mucho más tánica, estructurada, y es una estructura espectacular, es un esqueleto espectacular para poner toda la untuosidad, la carnosidad y la suavidad que tiene el Malbec. Entonces el Cabernet Sauvignon aporta esa estructura, ese esqueleto, y los franceses usan un término que es la charpente, o vendría a ser el chasis donde uno va a colocar todo lo untuoso, graso y sabroso que tiene el Malbec. Entonces la combinación entre estos dos cepajes es muy buena. Ese blend varía en porcentajes todos los años, pero está alrededor del 65 hasta el 75% de Malbec y el resto de Cabernet Sauvignon. Eso hasta el año 2009. En 2010 ya empezamos a introducir un tercer cepaje, que es el Petit Verdot, que es un cepaje muy interesante, que yo, si bien existía acá antiguamente, pero prácticamente había desaparecido, y yo lo traje nuevamente a la Argentina en el año 90, cuando empezamos a importar plantas nuevamente de Francia, y porque lo había probado en Bordeaux, me había gustado muchísimo y me pareció que es un cepaje muy interesante que aporta mucho, especialmente a nivel boca, en la estructura de la boca. Entonces ese es un vino que nosotros elaboramos con el Malbec proveniente de los tres viñedos, una pequeña parcela de acá, de Drummond, una parcela de Pedriel y una parte del viñedo que está en Altamira, y el Cabernet Sauvignon viene de Pedriel. Son uvas un poco más concentradas. En la elaboración nosotros todos los vinos los elaboramos en pequeños tanques de acero inoxidable. Estos también se elaboran en pequeños tanques de 50 hectolitros, o sea 5.000 litros, y se elaboran de la forma más clásica y antigua, que es hundiendo el sólido a mano. Eso se llama piège en francés y es la forma de extraer de la forma muy suave los taninos que están en la piel, y una maceración bastante prolongada para lograr una muy buena extracción y buena concentración de los vinos. Estos vinos después se llevan a una crianza en barricas nuevas de roble francés, durante promedio 14 meses, 16 meses. Así que es un vino más estructurado, más concentrado, pero que mantiene las características de los vinos de la casa, es decir, son vinos que si bien tienen buena concentración, también tienen buena frescura, una muy buena acidez. Ese sería el segundo vino. Luego tenemos el Single Vineyard, el Finca Remota Malbec, que viene todo de Altamira, que son muy pocas botellas, que nació de una forma bastante simpática, digamos. Cuando estábamos con Santiago probando todas las barricas, que es una de las ventajas que tenemos en una bodega pequeña, es probar cada una y todas las barricas para elaborar un blend, porque como las barricas están elaboradas con roble y fabricadas con ese roble y tostadas a mano, no son todas iguales, hay algunas que pueden dar o no alguna característica que puede no gustarnos, entonces la podemos separar. Entonces probamos todas las barricas y cuando llegamos a un lote de Malbec nos quedamos muy sorprendidos, porque después de un año de crianza en esa barrica nueva, ese Malbec tenía toda la violeta, todo el floral, la fruta fresca, la intensidad y el color que parecía que no había estado en madera. Prácticamente era pura fruta con un pequeño toque de vainilla, tostado caramelo que venía de la madera, pero muy poco. Prácticamente la madera no lo había influenciado para nada. Y me encantó por la concentración y la tipicidad. Claro, te estoy hablando de volúmenes muy chicos como son todos los volúmenes nuestros, pero en ese momento decidí separar 4 barricas y 2 de ellas hacer el trasiego y volverlas a colocar el vino en la misma barrica por 6 meses más, había estado un año, y otras 2 barricas volverlo a colocar el vino luego del trasiego en barricas nuevas.
Es decir, que estamos hablando de un vino que tuvo 150% de barrica nueva. Y bueno, el resultado fue muy bueno, fue fantástico, porque yo lo que buscaba es darle un poco más de intensidad, un poco más de influencia de la madera, pero siempre manteniendo mucha fruta, y en este caso el resultado fue espectacular. En ese momento fueron solo esa cantidad de esos 900 litros, y después ampliamos un poco este vino, pero no mucho más. O sea, sigue siendo un vino de volumen muy acotado, pero que es bastante especial, elaborado siempre de esta forma. Y por último, en el año 2009, nosotros en ese viñedo de Altamira tenemos semillón. Yo tengo una debilidad especial, no solamente por el Malbec, que bueno, que es la variedad que nos representa, tan típica nuestra, que tiene una historia tan fantástica y que, bueno, que mi padre defendió muchísimo durante tantos años, sino también con el semillón. ¿Por qué el semillón? Porque el semillón fue la variedad blanca de esta zona cuando el Malbec era la variedad tinta.